Muy buenos días, bienvenidos a la segunda entrega de C Desarrollo. Para esta semana tenemos planeado hacer inserción de hipervínculos y hacer un formato un poco más personalizado para la información y manejar bases de datos. En este caso, como bien lo saben, ya tenemos la opción funciones, que es lo que trabajamos la semana pasada, tenemos la base de datos y tenemos el fichero específico. En esta ocasión vamos a insertar una nueva hoja que simplemente se va a llamar menú. Vamos a ir organizando nuestra información y vamos a poner el nombre de la hoja. Lo primero que vamos a hacer con este menú es quitarle las rayas, ya que va a ser un menú totalmente liso donde no podemos ver o encontrar rayas. Vamos a ir a la opción vista en la parte superior de mi Excel y vamos a ir a la opción que dice mostrar. En mostrar hay una opción que se llama líneas de cuadrículas, títulos, barras y fórmulas. Cuando quitamos la opción de líneas de cuadrículas, simplemente nos quita todas las líneas que tiene trazadas Excel. Si la volvemos a seleccionar, nos las muestra. Hay una opción de título. En el título vamos a encontrar básicamente los indicadores de columna A, B, C, D, E, F, G, etc. Y vamos a encontrar los indicadores de fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. De tal manera que si en algún momento yo quito la selección, simplemente desaparecerá la información de parámetros, como lo vemos en este momento. Adicionalmente, hay una opción de fórmula, que es esta parte que encontramos acá, donde encontramos la fórmula. Si quito la barra de fórmulas, también desaparecería automáticamente. Importante, las líneas y los títulos solamente aplican a una sola hoja. Si yo voy a una segunda hoja, automáticamente me muestran los títulos y las líneas. Pero la barra de fórmulas sí aplica para todo el libro de Excel. Regresamos a mi menú. Vamos a poner mis títulos, ya que en estos momentos vamos a necesitar el título, y vamos a crear un pequeño menú. Para crear un pequeño menú vamos a ver dos formas de simplemente crear un título indicando cuál va a ser la información que necesitamos, y vamos a poder crear un título adicional con unas características específicas. En este caso vamos a crear el primer menú, que se va a llamar menú de base de datos de información de C Desarrollo. En este caso, esta información que acabamos de crear, volvamos acá y digámosle que nos muestre la barra de fórmula, está ligada a una sola celda, de tal forma que si yo necesito moverla, o si se mueve y se inserta información, se va a mover la información que tenga yo inscrita en esa celda. En este primer caso, como ya tengo mi información, simplemente vamos a adornar de tal forma que quede un poco más expresiva la letra. Vamos a cambiar el tamaño, ya que el tamaño es un poco pequeño, y lo vamos a llevar más o menos a 22-24. Primer paso. Segundo paso, vamos a cambiar el formato de la letra y vamos a cambiar el color de la letra, y adicionalmente vamos a crear unos efectos que nos van a servir para la estructura del mismo. En la primera opción de inicio, en el menú de herramientas, vamos a encontrar una opción que se llama fuente. En esta opción que se llama fuente vamos a poder realizar un sinnúmero de variedades en cuanto a label o temas o configuraciones de label, que me van a permitir darle una opción más personalizada a la información. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera parte superior donde dice calibrín. Aquí simplemente vamos a poder seleccionar el tipo de letra que estamos manejando y cambiar el tipo de letra que tenemos. En este caso, simplemente como vemos acá, el tipo de letra que estamos aplicando va cambiando según la fuente que yo decida coger acá. Vamos a coger, por ejemplo, un tipo de fuente un poco más específica, que va a ser Animal Silence. Ustedes pueden escoger cualquiera que necesiten, incluso hay algunos que son tipo códigos, y cogemos Animal Silence. Esto no es de pronto una letra muy amigable, pero vamos a escoger la que queramos. De hecho, vamos a ver un sinnúmero, son casi 150 o 200 labels que vamos a encontrar con diferentes características que simplemente vamos a poder utilizar para darle un diseño más personalizado a nuestro título de información. En este caso ya escogí un tipo de diseño o de fuente, el tamaño como ya lo habíamos visto. Estas dos letras que encontramos acá simplemente me sirven para aumentar o disminuir el tamaño de la letra sin necesidad de irme a seleccionar dato por dato o tamaño por tamaño. Vamos a encontrar entonces en lo siguiente, vamos a encontrar la letra N,
que significa negrita, la letra K de cursiva y la letra S de subrayado. Negrita, ¿qué es lo que hace? Simplemente me va a dar un grosor un poco más definido a la letra que estoy utilizando o al número que estoy utilizando. Aquí podemos ver exactamente el cambio que se realiza. Importante, cuando estemos trabajando con este tipo de información también vamos a poder ver que yo voy a utilizar unas teclas directas. En vez de ir a inicio, fuentes y negritas, es lo mismo que decir control N. Si le doy nuevamente control N, simplemente quita la selección de negrita. Lo mismo para la cursiva, control K. Si lo quito, o lo pongo. Y es lo mismo que ir a la selección arriba. Lo mismo va a pasar para la información relacionada al subrayado. Sería control S, pone, quita subrayado. En este caso ustedes van a personalizarlo de la forma que quieran. Espero que sea un poco diferente a la que yo les estoy mostrando. Y vamos a ingresar entonces, ya pusimos la opción de subrayado y vamos a ver que hay unas opciones de subrayado. Una que es un subrayado simple y otra que es un subrayado doble, donde simplemente me va a poner ese tipo de información. En algunos informes tipo contables siempre se trata de poner el subrayado doble para que parezca que fuese un subtotal de una información. En este caso yo no quiero subrayado, simplemente quiero dejar la información como está. Ahora, como quitamos las líneas que me dividen las celdas y las columnas y las filas, hay una opción dentro de fuente que simplemente se llama bordes. Esta opción, que está también en fuente, simplemente lo que hace es delinearme una cuadrícula. Como lo vemos en este caso, yo puedo delinear toda la cuadrícula interna, puedo delinear toda la cuadrícula externa, como lo vemos en este caso. Simplemente ya puedo escoger una lista de selecciones de delineamiento para mitad. En este caso no la vamos a necesitar. Vamos a utilizar simplemente un color de letra. La primera opción son colores de tema. Cuando yo doy color de tema, veamos que simplemente me habilita el color de fondo, pero ese color de fondo solamente está delimitado en el tamaño de la celda. Si yo necesito que esta celda sea este tamaño y colocar información acá y colocar un fondo, no me va a servir, ya que me tocaría estirar la celda hasta el último tamaño para que sí me pueda coger el cambio. Regresemos. Entonces en este caso no vamos a poner ese fondo. En la letra simplemente vamos a ir en esa letra A con el color rojo de abajo y vamos a coger el color que más nos guste. En este caso casi siempre el color relacionado a mi compañía es el verde. Ustedes pueden escoger el que quieran de esta tabla de colores. En caso que no les guste, vamos a poder ir a más colores, donde vamos a encontrar una opción estándar o personalizada. Estándar es básicamente una tabla de colores donde yo voy a poder coger un color más o menos determinado y en la parte inferior me va a mostrar cuál es el color específico que estoy seleccionando, ya que de pronto es muy pequeña la línea. Si yo quiero un color un poco más variable, simplemente selecciono el color que tengo acá, voy a personalizado y puedo decidir qué tan saturado quiero ese color o qué tan vivo lo quiero. Le damos a aceptar y simplemente nos cambia el color de la letra. En este caso vamos a dejar el color de la letra verde. Ahora, esta opción solamente me delimita a mí pequeña información que puedo cambiar color, tamaño, etcétera, pero no me da una variedad como más interesante sobre la colocación de un menú. En este caso vamos a hacer el mismo menú exactamente, pero vamos a utilizar otra opción. Vamos a ir a la alternativa de insertar y vamos a ir a una opción que se llama texto. En texto vamos a encontrar la opción Word Art. En Word Art vamos a seleccionar y vamos a ver que vamos a tener más o menos unas 30 opciones en promedio para seleccionar el tipo de letra. Como podemos ver, esas letras son un poco más enriquecidas y con un poco más de diseño. Algunas son fosforescentes, otras tienen sombra, como lo podemos ver acá, etcétera, etcétera. Vamos a coger, por ejemplo, esta que tiene sombra, o que tiene un reflejo, perdón. Como podemos ver, el texto está un poco más enriquecido que el texto común que estamos viendo simplemente asociado a una celda. Vamos a escribir exactamente la misma información y vamos a poder utilizar negrita, vamos a poder utilizar cursiva, pero vamos a tener unas alternativas adicionales. Entonces vamos a escribir menú,
ahorita nos faltó la tilde menú, menú de base de datos de información de desarrollo. Ustedes dirán, en estos momentos está muy grande, sí. Simplemente compararnos en una de las líneas que divide o que demuestra o que delimita el nombre, por ejemplo esta línea de aquí de la esquina, y darle clic. Vamos a poder ir a inicio y simplemente disminuir el tamaño de la letra, como lo podemos ver acá, ¿cierto? Vean que básicamente nos quedó el mismo formato, pero un poco más enriquecida la letra. Adicionalmente, cuando yo me paro en el menú anterior que he creado, en el título no tengo ninguna opción más que colores y lo que habíamos visto. Cuando yo me paro en esta alternativa, automáticamente pueden ver que en la parte superior se habilita una barra de herramientas adicionales que se llama herramientas de dibujo. ¿Qué vamos a poder encontrar en estas herramientas de dibujo? Primero, vamos a encontrar una opción de insertar formas, que más adelante la vamos a ver, y modificar sus formas. En este caso vamos a encontrar unos estilos ya definidos que yo puedo seleccionar con su respectivo fondo y simplemente cambiar la información según el parámetro que yo necesite. Listo. Adicionalmente yo voy a poder seleccionar el relleno de la forma. Cuando hablamos del relleno de la forma es que simplemente yo voy a escoger el fondo que va a tener la forma. Vean que aquí, independiente de la celda y del tamaño de la celda, va a escoger o va a poner el fondo a todo el texto. Adicionalmente, puedo escoger el contorno de forma, que simplemente es el cuadrito que encierra, como lo podemos ver aquí que cambia el color, el cuadrito que encierra el título. En este caso no nos interesa ponerle ese cuadrito para que quede más como en el aire de la información y quede un poquito más personalizado. Adicionalmente, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo le doy yo este efecto de transparencia? Yo puedo escoger un tipo de letra diferente y simplemente ir a la opción de efectos y vamos a encontrar los siguientes efectos. En los efectos vamos a encontrar una opción que simplemente me da colores de fondo, me da unos focos diferentes para el tipo de información y me maneja la información de diferentes formas o diferentes perspectivas. Lo mismo con la sombra. Ya voy a poder definir en qué entorno de la letra voy a poder adicionar una sombra. En este caso, como tenemos un reflejo, no es muy recomendable ponerle sombra, ya que quedaría un poquito más saturado, como lo pueden ver. Pero incluso podemos coger cualquiera de las opciones. Reflexión. En reflexión precisamente es el efecto que tenemos acá abajo. Ven que aquí lo estamos duplicando, triplicando, multiplicando, o simplemente si nuestro texto no tiene reflejo, se lo damos con esta alternativa. Iluminado. Iluminado simplemente en alguno de los textos que tenemos darle un aspecto fosforescente. En este caso el tipo de letra que tenemos no nos permite seleccionar, ya que tiene un solo efecto, que en este caso sería el reflejo. Ahora, vamos a hablar de bordes suaves. Bordes suaves también por el tipo de letra no lo podríamos utilizar, ya que tiene un reflejo. Si fuera una letra más específica, más sencilla, vamos a poder ver ese efecto como tal. Ahora, acá vamos a poder encontrar unos efectos adicionales que son efecto de bisel. El efecto de bisel, cuando tenemos una letra sin efecto, simplemente nos va a dar una sensación de 3D. En este caso no nos aplica ninguno. La rotación de 3D nos va a dar la posibilidad de tener otra perspectiva adicional a la que ya hemos mostrado, simplemente con un enfoque diferente. Veamos las perspectivas que tenemos aquí. Ya ustedes utilizarán las que les parezca más interesante. Repito, espero que no sea la misma que estamos poniendo acá, de tal forma que podamos diferenciar la información y la data que tenemos con una perspectiva diferente. Entonces, menú de base de datos de información de desarrollo. En este caso ya nosotros seleccionamos. Mucha gente diría, bueno, es que me gusta la letra, pero simplemente es muy saturada. Al seleccionar el texto yo puedo nuevamente escoger de esa tabla de datos cuál es el estilo que más me gusta y coger en formato diferente. Por ejemplo, vamos a escoger este formato, este de acá, y lo vamos a seleccionar. O simplemente escogemos un formato un poco más neutro, como es este,
y podemos cambiar, por ejemplo, el contorno de la forma, el relleno de la forma, como lo habíamos visto, o si queremos ya simplemente cambiar la información de las letras en cuanto al color. En la parte derecha vamos a encontrar relleno texto y yo puedo cambiar el color del texto, pero ese texto, como nos podemos dar cuenta, tiene la delimitación o el subrayado tiene un color diferente. Por ejemplo, yo puedo escoger un rojo y vean que hay como una raya así, o gris, que delimita la letra o que nos guía la letra. Para cambiar esa raya, simplemente en contorno del texto yo puedo escoger el color que quiero para delimitar la letra. Adicionalmente, los efectos de texto. Volvamos a los efectos que teníamos y que estamos viendo la rata. Son algunos efectos simplemente similares, pero desde otra perspectiva, que cada uno de los formatos de texto aplicará uno diferente. Por ejemplo, el iluminado, que ahorita no lo habíamos visto, vea que ya en esta letra sí se deja aplicar. ¿Por qué? Por el tipo de letra, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya ustedes seleccionarán la que más les parezca. Igual pasa con el bisel, ahorita no nos daba, pero ya con el tipo de letra que cambiamos sí nos da. Bueno, en este caso yo me voy a quedar simplemente con este formato de letra, me parece que es un poco interesante. Voy a borrar el de arriba. De igual forma ustedes me tienen que mostrar los dos tipos de letra, o mejor no, mejor dejémoslo para que tengamos como una orientación de qué es lo que estamos buscando. Entonces en mi hoja menú simplemente creé esta información. Bueno, en este caso vamos a ver una perspectiva que yo puedo aplicar tanto a los formatos como a las letras. ¿Qué perspectiva es? Si yo me paro en el menú que tengo, voy a inicio, hay una opción que se llama alineación. En esa opción de alineación, supongamos que yo tengo esta celda hasta acá, yo puedo simplemente decirle, vea, si la celda es muy ancha, lléveme la data o lléveme la letra a la parte de arriba, o no, o llévemela al centro que quede justificada, o llévemela a la parte inferior. Lo mismo, llévemela a la izquierda, justifíquemela en esa parte inferior, o póngamela de derecha a izquierda. Yo siempre utilizo centrado en ambos casos. ¿Para qué? Para que quede bien distribuida en el total de la celda. Adicionalmente, yo puedo decidir si quiero un ángulo diferente para la letra, de tal forma que se va a ver de esa manera. Ya yo puedo escoger si la quiero hacia arriba, hacia abajo, o si la quiero al contrario. En fin, ya simplemente es una opción de movimiento en la que yo puedo mover la letra para que quede de una manera un poco más interesante, pues si queremos de algún modo darle movimiento. O hay muchas empresas que simplemente colocan unas celdas hacia arriba y empiezan a colocar información para que una columna o una fila no quede muy ancha. Y empiezan a colocar, por ejemplo, nombre de persona hacia arriba, cédula hacia arriba, ya que los datos de pronto no son muy grandes y es más grande el título. Adicionalmente, yo puedo simplemente en la opción de alineación decir que quiero disminuir mi sangría o aumentar mi sangría. ¿Qué es la sangría? La sangría es que cada vez que yo escribo algo en la celda, hay un pequeño espacecito entre la celda y el inicio de la letra que me da como dirección como para empezar a escribir, y siempre me da un espacecito. Yo lo puedo quitar o poner según lo que yo necesito, requiera. En este caso, como les digo, ya es simplemente cuestión de ustedes. Ahora, veíamos que si yo le quería colocar fondo a mi primera opción, veamos que ya se movió. Simplemente, en caso de colocarle fondo, aplicaría a la parte de la celda que yo tengo. ¿Qué puedo hacer yo si yo quiero aplicar un fondo completo? En Excel se da una opción que se llama centrar o combinar celdas. Selecciono las celdas que tienen mi contenido, le doy clic derecho y encuentro este símbolo que se llama combinar y centrar, o también en inicio, en alineación, combinar y centrar. ¿Qué hace esta opción? Simplemente me une varias celdas y me convierte en una sola celda. Si quiero quitar, o perdón, en este caso poner mi fondo, ya aplicaría sin necesidad de estar cambiando el tamaño de las celdas en la parte superior. Vamos a quitar nuevamente el color y vamos a quitar la combinación. Ahora, hay una opción que se llama ajustar texto. Si yo tengo esta información larga y yo necesito que este texto quede
simplemente hacia abajo voy, selecciono la celda y le doy a ajustar texto. Vean lo que pasó. En este caso el texto se ajusta al tamaño de la celda. Eso simplemente es lo que hace ajustar texto. ¿De acuerdo? En este caso no lo necesitamos tampoco, pero era bueno que supiéramos o viéramos la información. Adicionalmente, este fondo que yo coloco aquí, yo puedo colocar simplemente una variación de fondos más. ¿Dónde voy a encontrar esa variación de fondos? Acá en esta parte. Vamos en inicio, estilos, y voy a encontrar estilos de celda. Yo aquí puedo encontrar una gran variedad de información que me va a colocar por defecto un estilo de celda según lo que yo necesite. No significa que siempre va a ser uno que yo quiera, que es algo un poco más directo que iría a hacer el cambio totalmente uno por uno. En fin, ustedes ya decidirán, como les digo, cuáles ustedes quieren. Bueno, ahora, como ya tenemos mi menú, en teoría lo que hace un menú es llevarme a la información que contiene un dato determinado, un texto determinado o una información determinada. Lo que vamos a crear, en este caso van a ser unos vínculos. Esos vínculos me van a llevar desde la hoja menú a la hoja indicadores, a la hoja ficheros, a la hoja base de datos y funciones. En este caso, dejemos indicadores pendientes ya que es para ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a la opción insertar, vamos a la opción de formas y vamos a seleccionar cualquier forma. Normalmente yo selecciono una forma tipo botón, ya que me parece un poco más agradable, en el cual yo coloco el nombre de la hoja y coloco funciones. Por ejemplo, en este caso, yo le cambio el tamaño a la letra, ya que me parece que queda un poco pequeño. Justifico la información, como lo acabamos de ver, y le doy negrita. Lo mismo que pasa con la información que colocamos, se habilita en la parte superior una barra de herramientas, en la cual yo voy a poder elegir unos efectos que me va a dar el sistema, que me pueden o no me pueden agradar. Lo mismo de sombras, que simplemente me van a dar como un enriquecimiento a lo que tengo, iluminado, era de lo mismo, un bisel o una rotación. En este caso no me interesa ninguna de estas alternativas, solamente en caso de que necesite voy a darle alguna función. A mí me gusta un poco sencillo, digámoslo de cierto modo, porque no satura tanto la información que tenemos. En este caso voy a darle simplemente un efecto sencillo. Vamos a darle un efecto a ver, por ejemplo ese efecto sencillo, o podemos darle transformar. Por ejemplo, va colocándonos en una forma específica la información. Eso ya depende de lo que ustedes necesiten. Si es un poco más divertido lo que quieren hacer, pues ya utilizarían esta opción. Vamos a darle una sombra leve y la vamos a llamar funciones. ¿Qué vamos a hacer con este botón funciones? En estos momentos este botón es simplemente una imagen. Esa imagen o ese botón le vamos a dar un hipervínculo a la hoja funciones. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a pararnos en el botón que acabamos de insertar, vamos en la parte superior a la opción que se llama insertar y hay una opción que se llama hipervínculo. Seleccionamos hipervínculo y vamos a encontrar una gran variedad de información. Más adelante vamos a ver para qué sirve cada uno. La primera, tenemos un archivo o página web existente. Es por si yo quiero que cuando dé clic en este botón me vaya a una página específica. Lugar, este documento, significa que el hipervínculo va a estar en este mismo documento. En este caso, el hipervínculo que yo necesito está en ese mismo documento. Selecciono el lugar de este documento y le doy que mi primera opción, que funciones, va a ir a la opción o a la hoja función, si le doy a aceptar. ¿Qué va a pasar? Cuando yo dé clic aquí, vean que automáticamente cambió el icono del puntero y se convirtió en una mano, de tal forma que al darle clic, automáticamente me lleva a funciones.
De igual manera, voy a necesitar una opción que me regrese, ¿cierto? Como ya lo hicimos con botón, lo que vamos a hacer a continuación es insertar una imagen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a Google y vamos a escribir icono menú. Vamos a buscar una imagen en internet. Otra opción con la que podemos buscar, que de pronto nos da un poco más de variedad, en vez de decir menú, vamos a decirle home. Entonces, vamos a coger cualquiera de estos símbolos, pero lo vamos a hacer de una forma muy particular. Normalmente uno escogería la imagen, le da clic derecho, le da copiar imagen y simplemente la lleva a Excel. Vamos a ver el ejemplo. Ingreso en la imagen, le doy clic derecho, copiar imagen y la llevo a Excel. Hay veces que la imagen tiene un tamaño, tiene información que yo no necesito, entonces para esto no vamos a utilizar esta forma, que es como lo más convencional, sino que vamos a utilizar una opción que nos da Excel que normalmente nunca utilizamos y que más adelante vamos a ver también cuáles son las características. En este caso vamos a borrar y vamos simplemente a mostrar en Google o a buscar cuál es el icono que queremos. Una vez lo encontremos, simplemente lo dejamos de una manera visible. En este caso, el icono que yo voy a utilizar va a ser este que tengo acá, pero a mí no me interesa que aparezca la palabra inicio. Vamos a Excel y vamos a ir a la opción insertar nuevamente y hay una opción que se llama captura. En esa opción de captura yo puedo capturar el pantallazo completo de lo que tengo, que si le doy lo que hace es traerme toda la información, que es lo mismo que darle print o import print en el botón superior del teclado, o como en este caso yo solamente quiero una parte y una parte pequeña, le voy a dar recorte de pantalla. ¿Qué hizo él? Automáticamente se fue a donde estaba la información. Yo selecciono con ese puntero pequeño el área que quiero recortar para llevar a mi hoja de Excel. En este caso esta va a ser la opción de regreso a mi menú. Voy a copiarla o cortarla en este caso y la voy a llevar a mi hoja de funciones de tal forma que quede en la parte derecha un icono un poco agradable. Lo puedo poner más grande, más pequeño, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente lo mismo, pero ya este icono simplemente va a ir a mi hoja menú, de tal forma que cuando le dé clic acá me traiga acá y viceversa, como lo podemos ver. Ahora, como cada una de estas bases de datos y de estas hojas va a tener ese icono, yo simplemente para seleccionarlo le doy clic derecho sobre la imagen, copiar y empiezo a pegarlos en cada una de mis hojas de Excel, como lo podemos ver, de tal forma que ya todas quedan con el vínculo que yo necesito. Solamente esta accesora le vamos a colocar. Entonces, suponiendo que soy en base de datos, doy en menú y automáticamente me lleva. Listo. Ahora, vamos a crear, ya ustedes van a crear un botón para cada una de las hojas, funciones, base de datos y fichero. ¿De acuerdo? Con su respectivo home o regreso a menú. Listo. Una vez tengamos toda esta información, podemos copiar y pegar, por ejemplo, los formatos para agregar la estructura completa y agregar cada uno de los botones acá. Una vez tengamos todos los botones, vamos a irnos a vista y ahora sí, vamos a dejar esta hoja un poco más personalizada que quede sin títulos. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos buscando con esta información o con este proceso? Que más adelante el libro de Excel no se vea como un libro de Excel, sino más como una presentación un poco más agradable, que termine siendo de igual forma un libro. Bueno, nosotros creamos una hoja 1 y una hoja indicadores. Ustedes pueden crear cualquier hoja y es con el propósito de ocultar estas hojas.
Como la intención es que estas hojas no se puedan ver por el usuario, porque si no, no tendría lógica simplemente crearle el vínculo, sino que el usuario vendría y le daría en la hoja. Y muchas veces no queremos que vean toda la información. Hay varias formas de esconder una hoja. En este caso vamos a esconder la hoja 1 y para ello vamos a irnos a la hoja 1 y le vamos a dar clic derecho, ocultar. Indicador es lo mismo, clic derecho, ocultar. En caso de que queramos que nos muestre las hojas, simplemente vamos a ir a cualquiera de las hojas, le damos clic derecho, mostrar, y nos va a decir o nos va a mostrar cuál de todo el contenido queremos mostrar. Y le damos a aceptar. En este caso, para entregar el taller terminado, al finalizar el taller, vamos a ir a la opción archivo, vamos a ir a opciones, vamos a avanzadas, y aquí vamos a encontrar una opción que se llama mostrar u ocultar hojas. Vamos a buscarlo. Aquí lo encontramos en la opción mostrar opciones para este libro, mostrar fichas de hojas. Simplemente le damos clic acá y aceptar, y cuando vengamos a esta parte vean que ya no vamos a encontrar las hojas. ¿Por qué decimos que al final? Porque si no, cada vez que vayamos a trabajar para crear los vínculos toca estar viendo ya la parte superior y mostrando. Esta es una opción que casi la gente no conoce, pero que es muy amigable porque no todo el mundo tiene acceso, a menos que sea por los botones, a la información. Y así no se pueden hacer de pronto o a crear hojas adicionales que de pronto plagien o modifiquen nuestro escrito. ¿De acuerdo? Entonces por el momento vamos a opciones y vamos a dejarlo visible. Recuerden, al finalizar todo lo deben enviar simplemente sin una opción de mostrar hojas, precisamente para poder aplicar la alternativa del vínculo. Bueno, y en este caso simplemente hicimos la opción insertar el icono para darle una característica un poco más interesante a la información y poder utilizar nuestro hipervínculo. Adicionalmente, vamos a ir a nuestra base de datos y en nuestra base de datos vamos a hacer una comparación de información, porque es un requerimiento que tenemos. Vamos a mover esto más acá y vamos a quitar el ejercicio. En este caso vamos a hacer una suposición y esa suposición va a consistir en lo siguiente. Vamos a poner una nueva columna que se llame total. Anteriormente nuestro total era el precio de venta. Ahora vamos a suponer que el total es simplemente el precio por cada, digamos, metro de superficie que vamos a manejar acá. Entonces, en primera instancia vamos a crear una tabla inteligente y vamos a crear unas condicionales. Primera condición: todos los valores o precios de venta que sean inferiores, vamos a cambiar primero también el formato que tenemos acá numérico, y vamos a decir todos los precios de ventas que sean inferiores a 1.000.000 de pesos, que nos ponga simplemente la información de color rojo. Vamos a seleccionar la columna que contiene la información y en inicio vamos a ir a formatos condicionales. En formatos condicionales vamos a utilizar una opción que dice es menor que. De igual forma podemos utilizar entre, mayor que, igual que, etcétera, o simplemente contiene texto. En este caso vamos a decirle que todo lo que sea inferior a 1.000.000 de pesos nos lo rellene con rojo, o nos da unas alternativas que ya simplemente seleccionamos la que queremos y le damos a aceptar. En esta hoja de indicadores vamos a llevar simplemente todos los valores que estén por debajo de 1.000.000 de pesos. Si fuéramos a hacer el proceso, simplemente iríamos a inicio, filtrar, y le diríamos que todos los menores de 1.000.000, pero en este caso vamos a utilizar un filtro de color. Como ya utilizamos la opción que me indique cuál de uno es menor que, o
que cumple una condición específica, de una forma visual estamos viendo cuáles están por debajo del proceso requerido. Entonces, si vamos al final, de igual forma acá vamos a encontrar unos valores rosados, pero ya sabemos que eso no nos aplica en este caso porque no tienen valores. Bueno, una vez hayamos ido a inicio, ordenar y filtrar y seleccionado filtro, vamos a darle clic derecho en el icono del checklist y vamos a seleccionar filtrar por color. Vemos dos colores, siempre o en teoría son lo mismo, podemos filtrar por el fondo o por el color de la letra. El fondo es rosado y el color de la letra es rojo. En este caso vamos a coger el fondo rosado. Automáticamente nos trajo toda la información. Esos datos los vamos a llevar a la hoja de indicadores y los vamos a pegar allí para que sean posteriormente calificados. Volvemos a nuestra base de datos y quitamos el filtro que tenemos. Le damos clic derecho, borrar filtro de precio. Le damos escape para que nos quite el copiado que teníamos y ahora sí vamos a empezar. Ahora, vamos a, en las columnas que creamos, vamos a crear total, ya lo tenemos, y condición. El primer total que nos va a hacer, simplemente vamos a decirle que va a ser el precio de venta por la superficie. Tenemos esta información, el cual ya nos arroja un dato. Vamos a tenerla aquí momentáneamente. Luego vamos a condición. Para esta condición vamos a poner condición 1 que se va a llamar condición retención. Ya tenemos nuestra primera condición. Vamos a darle un poco más de espacio acá. Vamos a tener otra condición que se llame bono, y vamos a tener una que se llame recaudo. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Bueno, ya tenemos nuestro total, ¿cierto? Como ya tenemos nuestra información, simplemente vean que me tocó copiar y pegar la información hacia abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una tabla inteligente. ¿Qué es una tabla inteligente? Una tabla inteligente es aquella que simplemente recopila o rehace lo que yo estoy haciendo en el momento y lo aplica a las demás celdas. Me paro sobre la información que tengo, voy a la opción insertar, una opción que se llama tabla, le doy tabla y él automáticamente me reconoce el rango que tiene datos. Me pregunta, ¿la tabla tiene encabezado? Si le digo que en el chulito sí, él me deja estos encabezados. Si le quito el chulito, él me pone unos encabezados adicionales numéricos. Le damos a aceptar y vean que automáticamente se nos rellenó la tabla. Esta tabla simplemente puede cambiar el diseño según lo que yo necesite en la opción inicio, que es en la opción dar formato como tal. Ya vimos toda esta parte inicial de fuentes, alineación, y estamos viendo en este caso estilos, donde colocamos primero un condicional y luego vamos a utilizar otros indicadores tipo Wall Street o bolsa de valores, y en este caso vamos a poder cambiar el formato de la tabla según una perspectiva que me guste o crear un diseño desde cero, ¿cierto? En este caso a mí me gusta esta azul, vamos a dejarla así azul. Recuerden, vamos a quitar las líneas que nos llaman un poco de diseño, y vamos a aplicar nuevamente la fórmula del precio de venta por la superficie. Les colocamos más precio de venta por la superficie y vamos a ver cómo se nos aplica la misma condición a toda la tabla. Adicionalmente, voy a pararme en la celda 1 o en la columna J y le voy a decir que me dé un formato numérico. ¿Con qué propósito? Yo no entiendo qué número es este y me tocaría contar unidad, decena, punto, que significa 1000. Mientras que simplemente le doy número, él me agrega el formato que yo necesito. Seleccionamos toda la columna y nos agrega dos decimales. Yo puedo o agregar decimales acá o simplemente quitar decimales. En este caso no nos interesa decimales. Hay una opción que se llama condición de retención.
Para esta condición de retención vamos a hacer un supuesto. Normalmente la retención, hablemos retención en la fuente, está por encima de valores de 746.000 pesos, o según el tipo de proceso que se ofrezca. Por ejemplo, si es servicio, es por encima de los 110.000 que se aplica retención. Aquí vamos a suponer que es por encima de los 100 millones de pesos, ya que casi todos los valores que tenemos los tenemos por encima del millón. Y le vamos a decir que si es superior a un valor de 100 millones de pesos, nos aplica una retención del 7.5. Entonces, ¿qué es importante saber? Recuerden que en la escuela nosotros nos enseñaban básicamente una opción que era de condición, que nos decían mayor que, menor que, igual que. Para ello vamos a utilizar una opción que se llama Paint para explicarlo brevemente. Bueno, acá tenemos simplemente que vamos a encontrar unos símbolos que son los siguientes. Vamos a encontrar el símbolo que es menor que es simplemente una flecha hacia la izquierda o un indicador hacia la izquierda, y mayor que. De igual forma vamos a encontrar la opción igual, que también la utilizamos. Menor que significa que todo el dato que yo deba ser menor que, y mayor que significa que va a ser menor al valor que yo estoy refiriendo. Supongamos es este valor que está entre medio, y igual simplemente que es exactamente coincidente. En este caso, para utilizar condiciones de este tipo, vamos a utilizar una función que se llama si, y la vamos a abocar con el símbolo más y vamos a decir si. Lo primero que nos pide es prueba lógica, que es donde vamos a encerrar precisamente lo que queremos que nos muestre, y nos va a decir si cumple la prueba lógica, ¿qué va a hacer? Valor si verdadero. Si no la cumple, ¿qué va a hacer? Valor si falso. En este caso vamos a decirle que si este valor es mayor a 100 millones de pesos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que si es mayor a 100 millones de pesos, punto y coma, que coja este valor y me lo multiplique por ¿cuánto? Dijimos que era el 7.5%, entonces que me lo multiplique por el 0.075, y ese va a ser el valor de la retención. Bueno, adicionalmente, si es falso, simplemente que coloque el mismo, no el mismo número, que nos coloque 0, porque es un valor de retención, significa que la retención sería 0. Nuevamente damos el formato numérico y quitamos los decimales. Aquí ya estamos asumiendo cuánto es la retención para cada uno de los valores. Por ejemplo, este valor es menor que 100 millones de pesos, básicamente no me coloca valor de retención. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Adicionalmente, tenemos una opción de bono. Esa opción de bono simplemente lo que me va a decir es que para las ventas que sean mayores a 300 millones de pesos, vamos a dar un bono de 5.000 pesos por cada venta. Entonces, nuevamente sí, para las ventas, que si ese valor es mayor a 300 millones de pesos, entonces denme un bono. Habíamos dicho que de 5.000, vamos a dar un bono de 5.000. De lo contrario, si es menor, vamos a dar un bono de 2.000. Aquí simplemente le aplico una condición en el cual él me pone la información.
Aquí tengo que arreglar el valor, qué pena que puse en, fueron 300.000 pesos y es 300 millones. Ahora sí me creo la condición. 2.000, 3.000. Coloquemos el formato número. El recaudo. Bueno, la opción de recaudo no es más que el total del valor de la venta menos la retención y menos el bono, porque realmente yo le tengo que dar de ese valor un bono al vendedor. Este valor menos este valor menos este valor. ¿Listo? Ese es el valor real del recaudo. Ya como tarea les va a quedar a ustedes lo siguiente. Ya tenemos condiciones de retención, bono y recaudo. Y ahora vamos a crear la siguiente condición, que es una condición extra. En esa condición extra, que ya la van a hacer ustedes, va a pasar lo siguiente. Vamos a dejar la función aquí más o menos escrita. Entonces, vamos a decir si el total es mayor que 250 millones y menor que 100 millones, que 100 millones y es menor que 100 millones, se da un extra de 500 pesos. Entonces, si es mayor que 250 y menor que 100, se da un extra de 500 pesos. Si es menor que 250 millones, se dan 100 pesos. Si es mayor de 100 millones, se dan 800 pesos. Y al final vamos a tener el recaudo real, que va a ser simplemente el recaudo menos el extra. Esos valores ya tienen que ser directamente llenados por ustedes. Entonces, esa condición la tienen que poner en esto, que le dé que si es mayor a 250 millones, una comisión, un bono extra o un regalo extra de 500 pesos. Si es mayor que 250 y menor, perdón, aquí tengo mal enunciado. Si es menor que 250, pero mayor que 100. Mayor que 100. Ese dato simplemente lo van a colocar aquí. Entonces, tenemos una tarea: crear en mi menú en los demás vínculos. Otra tarea, aquí en la base de datos, simplemente crear un extra para que me cumpla una condición adicional, que es esta que tenemos acá. ¿Cierto? Bueno, ya contando con esta información, que es la que requeríamos en un inicio, vamos a hacer básicamente una verificación de datos.
Cuando hablamos de verificación de datos, ojo, recuerden que vamos a ocultar toda esa información que encontramos acá. Cuando hablamos de una verificación de datos, es que vamos a colocar un dato verificado de una lista de datos. ¿Qué es un dato verificado de una lista de datos? Vamos a encontrar, por ejemplo, en las funciones, que yo puedo seleccionar una cédula para que el sistema me traiga un vendedor, una cantidad de venta y un valor de venta. En este caso, supongamos que yo no necesito que aparezca toda la información, sino que necesitamos que aparezca dato por dato. Lo primero que voy a hacer es que me voy a ir a mi fichero, que es donde tengo los datos de los usuarios, y vamos a encontrar código de venta, clave y nombre completo. En el código de venta, ¿qué va a ser el código de venta? Simplemente la primera letra del nombre más el apellido. En la clave va a ser los últimos dígitos, 4 dígitos de la cédula, y el nombre completo simplemente va a ser Carlos Naranjo, Pedro Zuluaga, etc. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Nombre completo. Vamos a utilizar una función que se llama concatenar. ¿Qué es lo que hace concatenar? Simplemente me une dos celdas. Concatenar. Le doy doble clic y el primer texto es este, punto y coma. El segundo texto que vamos a poner va a ser entre comillas y va a ser el espacio, ya que si no dejo espacio va a quedar Carmen Amargo totalmente pegado y no nos sirve, punto y coma. Y mi tercer texto, que es el apellido, ya me quedó. Simplemente copio y pego hacia abajo y ya tengo mi nombre completo. Vamos por la clave. La clave dijimos que iban a ser los últimos 4 dígitos de la cédula. Hay dos fórmulas que se utilizan mucho en Excel. Vamos a ver acá un número cualquiera. Uno más pequeño. Las dos fórmulas son la función derecha y la función izquierda. ¿Para qué sirven? La función derecha y la función izquierda simplemente me traen de un texto específico de la derecha hacia la izquierda unos datos específicos y de la izquierda hacia la derecha unos datos específicos. Por ejemplo, vamos a utilizar acá la opción derecha y lo primero que nos pide es el texto. Número de caracteres de derecha a izquierda que voy a traer, supongamos que son 4. Cierro y me trajo 3344. Regresamos. ¿Qué pasa? Recuerde, de derecha a izquierda. Mi derecha es de este lado, derecha 1, 2, 3 y 4. Si yo hubiera utilizado mi función izquierda y le damos los mismos 4 dígitos, me traen 1, 2, 2, 3. Para eso vamos a utilizar entonces la función que nos va a traer simplemente la fórmula o la clave de cada uno de los usuarios. Dijimos que necesitamos que trajera los últimos 4 dígitos de la cédula. Los últimos 4 dígitos de la cédula, ¿dónde están? A la derecha del texto. Derecha del texto, que es este, punto y coma, y son los últimos 4 dígitos. Aquí tenemos los últimos 4 dígitos. Seguimos. Código del vendedor. La primera letra del nombre y el apellido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar la función que se llama izquierda, que me trae del texto los caracteres que yo le diga. ¿Cuántos caracteres necesitamos? 1. Ya nos trajo cada una de las letras iniciales del nombre. Ahora, como 1, la primera letra con el primer apellido, con el apellido completo, la misma función que utilizamos de concatenar, pero ya la vamos a utilizar compuesta. ¿Cómo así compuesta? Sí, porque ya va a tener una fórmula que contiene otra. Entonces vamos a pararnos acá en la fórmula, en la parte superior, donde dice izquierda, y vamos a empezar escribiendo nuevamente concatenar. Abrimos paréntesis. Mi texto 1, ¿cuál va a ser? La fórmula que ya habíamos hecho, punto y coma. Y mi texto 2 va a ser este. C. Amargo.
Ahora, resulta y acontece que yo necesito que mis usuarios queden en mayúscula. Vamos a colocar, por ejemplo, el nombre de David. Hay unas funciones que me permiten a mí simplemente definir si es mayúscula, si es minúscula o si es un nombre propio. Por ejemplo, yo voy a decir que quiero que todo este texto quede en mayúscula. Voy a escribir más, mayúscula, el texto y listo. Todo me quedó en mayúscula. Yo voy a decir que no, que yo lo que necesito es que esto sea un nombre propio, porque David es un nombre de persona, de tal forma que la primera letra sea mayúscula y el resto sea minúscula. De esta manera lo podemos hacer. O simplemente minúscula, vamos a poner el caso de la mayúscula, que todo sea minúscula. Aquí tenemos la función. Como es un código de venta, yo necesito que todo esto quede en mayúscula. Así que vamos a aplicar una función más que se va a llamar mayús. Y cerramos toda la función. Y quedó el usuario totalmente montado. Ahora, esos usuarios simplemente me van a crear una lista desplegable que más adelante vamos a utilizar para buscar los mismos datos de las funciones, pero solamente en una opción que es cambiable. Aquí en la parte derecha vamos a poner el nombre del vendedor. Vamos a poner un poquito más largo acá. Nombre del vendedor. Y vamos a ir a mi hoja fichero. Ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar el nombre completo de la persona. Vamos a ir a una opción en el sistema, en la parte superior de las herramientas, que se llama datos, y vamos a dar validación de datos. En validación de datos vamos a escoger nuevamente validación de datos y en configuración vamos a seleccionar una opción que se llama lista. Nuevamente nos va a pedir el origen, simplemente ponemos el origen y seleccionamos los mismos nombres que tenemos acá y le damos aceptar. Este mismo proceso ya quedó simplemente como un texto. Vamos a hacer nuevamente lo mismo en fichero, pero solamente aplicable a esta opción. Entonces vamos a ir a validación de datos, vamos a decirle que necesitamos es una lista y seleccionamos nuevamente cuál es mi lista, que es la que tenemos en el fichero, y le damos a aceptar. De tal forma que el día de mañana, cuando seleccionemos cualquiera de estas personas, la opción es que, o la intención es que aquí abajo nos va a traer la cantidad de ventas, el valor y el número de cédula a un lado. Esa opción ya la vamos a ver antes de que termine esta semana como un complemento del taller 2 que estamos desarrollando en estos momentos. Hasta aquí llega toda la alternativa que tenemos para listas relacionadas al taller número 2. Esperamos con ansias que nos manden ese taller para simplemente poder proceder antes de finalizar la semana y poder calificar y poder empezar a hacer un recorderis de todas las funciones que vimos en inicio, que de hecho las utilizamos sin darnos cuenta: copiar, pegar, cortar, las fuentes, las alineaciones, números los hemos visto muy por encima, pero los vamos a ver más adelante, los formatos, estilos de celda. Esto es algo de pronto no tan trascendental. Eso simplemente sirve para darle un tamaño a una celda, eliminar o insertar una celda, que ya lo debemos saber hacer, y vamos a ver más adelante para qué sirve rellenar y qué opciones de filtros tener. Filtros es un tema muy avanzado, no es simplemente poder filtrar una alternativa, sino que más adelante vamos a poder ver con un detalle más específico qué tantas cosas podemos hacer con filtros. Recuerden entonces, vimos una tabla inteligente que hace el trabajo por nosotros cada vez que cambiamos la información, y más adelante vamos a ver qué beneficios tiene esto adicional. Y también vimos una lista desplegable y una segmentación de datos por medio de hipervínculos. Antes de terminar, en esta base de datos que construimos
vamos a poder agregar una opción que va a ser un fichero por el tipo de producto que estamos vendiendo. Como tenemos una tabla inteligente, ya nosotros podemos agregar en algunas ocasiones una opción tipo segmentación de datos que me va a permitir a mí utilizar mi información con más claridad. Bueno, me paro sobre la tabla inteligente y voy a la opción insertar, y en insertar hay una opción que se llama segmento. En la opción simplemente le doy aquí y me van a aparecer todos los datos de la segmentación. En este caso no tenemos conexiones asociadas a este libro, significa que la versión de Excel que estamos utilizando no está totalmente relacionada a una segmentación de datos. Ya lo utilizaremos entonces en una tabla dinámica. Bueno, eso por hoy, muchachos. Espero que haya sido de agrado esta clase, que es un poco extensa, y ya empezamos a ver unos temas un poco con más dificultad, como son las condicionales. Esas condicionales van a ser la apertura de un mundo nuevo para poder en nuestro trabajo realizar funciones y condiciones que normalmente haríamos manuales. Por ejemplo, si un trabajador, hablando de medios magnéticos, hablando de otro tipo de información, cumple con una condición de que tiene unos valores, ya sea por bonos, por cualquier tipo de regalo que le haya dado la empresa, pero que sean en efectivos, más el sueldo del salario, y cumplen valores para retenciones o para procesos de medios, con estas condiciones simplemente le vamos a poder decir que sí. Por ejemplo, si una persona gana más de tantos salarios mínimos, ¿aplica auxilio de transporte? Sí. Si una persona, o si el salario pues aplicó sumando auxilio o bonos o la información que tenga, lo vamos a poder utilizar con el sí o con el condicional. Entre otras opciones de venta, por ejemplo tipo comisión, que fue en este caso el enfoque que les di, vamos a poder utilizar las condicionales. De hecho, vamos a poder decir, si cumple una condición que busca en otra hoja y que tiene una característica definida, vamos a poder hacer todo eso. Bueno, muchas gracias, muchachos, espero que haya sido de agrado este segundo taller, y quedamos a la espera de sus talleres para poderlos calificar muy prontamente. Muchas gracias.